vamos a hacer es ver las herramientas de álgebra lineal que vamos a necesitar para el resto de la clase. No vamos a ver la totalidad de la álgebra lineal, sino únicamente los elementos que necesitamos para estudiar econometría. Entonces, lo primero que vamos a hablar, digamos, en términos básicos, es de una matriz. Una matriz es algo sencillo, es un arreglo rectangular numérico. ¿Esto qué significa? Cuando hablemos de una matriz de orden n por m, va a significar sencillamente que vamos a organizar números en n filas y m columnas. Básicamente lo que vamos a ver es que eso se va a tratar de una matriz como esta, la más sencilla de todas, y la más general, en donde vamos a tener la primera fila, ¿ok? Estos elementos, la segunda fila, estos elementos, y la enésima fila con todos estos elementos. En donde lo que vamos a ver claramente es que acá n indica el número de filas y m el número de columnas. Entonces, de forma análoga, cuando escribamos algo como esto, 1, 1, esto indica la primera fila, primera columna. Por eso 1, 1. Ya 1, 2 significa primera fila, segunda columna, y así sucesivamente hasta la mésima columna. Y así sucesivamente para todos los otros elementos. De la misma forma podríamos estudiarlo como por ejemplo 1, 1, 2, 1, n1. Entonces, primera fila, primera columna, segunda fila, primera columna, enésima fila, primera columna. Y así sucesivamente para todos los elementos de la matriz. Entonces, cada elemento significa que esto corresponde a la i-ésima fila y la j-ésima columna cuando hablemos del componente A y J de la matriz A mayúscula, que es como normalmente se denotan las matrices con letras mayúsculas y sus componentes con letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, una matriz de orden 2 por 3, eso significa que vamos a hablar de una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Básicamente eso significa que vamos a escribirlo como A2 por 3. Esto significa que la matriz es de orden 2 filas, 3 columnas, 2 por 3. Entonces por eso tiene 2 filas, 3 columnas y básicamente tiene estos elementos, que en este caso simplemente a los efectos de este ejemplo. La matriz cuadrada, que la vamos a utilizar mucho a lo largo de la clase, es una matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas. O sea, eso hay dijo alguna gente que prefiere denotarlo como, por ejemplo, AN, por ejemplo. Entonces, fíjense que ya no tiene el otro orden. Y es sencillo, porque claro, como el número de filas y columnas es el mismo, entonces no tiene sentido escribir n por n, sino directamente n, en donde n es el número de filas y columnas. Pero, por ejemplo, una matriz cuadrada de orden 3 se dice, tiene 3 filas y 3 columnas. Y es sencillamente una matriz como esta, con 3 filas, 3 columnas, y se ve cuadrada sencillamente porque tiene el mismo número de filas, el mismo número de columnas. Los vectores. Vamos a hablar, por ejemplo, de los vectores fila. Un vector fila es una matriz que tiene una fila, por eso se llama vector fila, pero tiene m elementos. Entonces es una matriz de orden 1 por m. Por eso se llama vector fila. Y se denota de esta forma. Entonces tiene una fila y tiene 1, 2, m elementos, precisamente porque está 1 por m. La columna, un vector columna, es una matriz de orden n, porque tiene n filas, pero tiene una columna, por eso es vector columna. Eso se denomina vector columna. Y es sencillamente algo como esto, en donde tiene n elementos, pero están organizados en forma de una columna en vez de el orden de como si fuera una fila. Por eso se llama vector columna. Fíjense que la notación es similar. Entonces siempre hay que estar prestando atención a si el autor se está refiriendo a vectores filas o vectores columnas. Entonces, una matriz de orden n por m puede verse de dos formas alternativas, como un conjunto de n vectores fila, o sea, donde uno está apilando una fila sobre la otra, digamos, o sea, está apilando n elementos, n filas, para que nos quede una matriz, o bien como m vectores columna de orden n. Entonces uno está apilando un montón de vectores columna, uno a la par del otro, en vez de uno arriba del otro, como sería con los vectores fila. Cualquiera de las dos interpretaciones es correcta y dependiendo del contexto es cuál de las dos interpretaciones nos va a servir mejor.
matriz diagonal, eso también va a aparecer mucho. Esto es sencillamente una matriz cuadrada, por ejemplo, A, por ponerle un nombre, es una matriz diagonal si todos los elementos fuera de la diagonal son todos cero. Eso es lo que significa, es sencillamente una matriz como esta. Fíjense que tiene que ser cuadrada, precisamente para que nos quede una diagonal principal. Si no, no nos va a quedar cuadrada, nos van a quedar elementos cero por un lado y cero por otro. Para que tenga una diagonal principal debe ser cuadrada y la idea de una matriz diagonal es que sencillamente todos los elementos por fuera de esa diagonal principal son todos ceros. La matriz identidad, que también lo vamos a utilizar mucho, se denota con una letra I, o a veces, para ser estrictos con el orden, y N. Lo que sucede es que dependiendo del contexto, a veces el orden es un poco obvio, entonces para ser breve, uno escribe únicamente N. Es una matriz diagonal con unos en su diagonal y ceros por fuera. ¿Eso qué significa? Es una matriz de esta forma. Donde usualmente se supone que es de orden n, pero se puede suponer de cualquier orden, digamos. Acá lo que se está suponiendo es que acá hay n filas, n columnas. Es cuadrada y esencialmente es diagonal, tiene ceros por fuera de la diagonal y tiene unos a lo largo de la diagonal principal. La matriz 0, 0 es una matriz que tiene 0 en todos sus elementos, ¿ok? Y puede ser cuadrado o no cuadrado. Y normalmente hay que ser cuidadoso porque la matriz 0 también se denota con ceros. Entonces hay que tener cuidado cuando estemos hablando de una matriz 0 o el escalar 0. La suma matricial. Las matrices A y B, que pueden ser cualquier, o sea, vamos a suponer que es orden n por m, pero podrían tener cualquier orden, se pueden sumar elemento por elemento. O sea, ¿qué vamos a decir? Entonces, si tenemos una matriz del mismo orden, o sea, esa es la idea, puede ser n por m o cualquier orden, pero la idea es que lo fundamental es que tengan exactamente el mismo orden. ¿Para qué? Para que si nosotros lo escribimos aquí así, en forma grande, abriendo cada matriz, entonces nosotros podemos sumar perfectamente elemento por elemento y obtener una nueva matriz que sea sencillamente la suma de elemento por elemento de cada una de los elementos de la matriz A y la matriz B. Por ejemplo, en este ejemplo muy sencillo, tenemos una matriz aquí, dos matrices, una de 2 por 3 y otra de 2 por 3, o sea, tienen el mismo orden, las dos. Entonces, tenemos acá 2 más 1, 3, menos 1, 0, menos 1, 7, menos 4, 3, y después tenemos menos 4, 4, 0, después tenemos menos 5, 2, menos 3, 0, 3, 3. Entonces vamos sumando elemento por elemento y llegamos a la matriz final, que es la suma de las dos matrices que tienen exactamente las dos el mismo orden, n por m, en este caso 2 por 3 cada una de ellas. La multiplicación por un escalar es algo sencillo, es un número real, gamma. En este contexto de álgebra lineal, las constantes que están por fuera de las matrices normalmente se denominan escalares. Está definida de la siguiente forma, o sea, sencillamente tomamos ese escalar multiplicado por una matriz, y para ser breve normalmente se escribe así, sin denotar el orden. Entonces, esta matriz que tiene todos estos elementos, lo que se hace cuando se multiplica por un escalar es sencillamente multiplicar a cada uno de los elementos por ese mismo escalar. No es una cosa súper complicada. Lo que es un poquito más difícil es la multiplicación matricial. La multiplicación matricial, primero en principal, tiene que estar dada dos matrices, en donde el producto de la matriz A por B, donde este orden sí es fundamental, vamos a hablar un poquito de eso, solo está definido si la dimensión columna de A es igual a la dimensión fila de B. Ya vamos a ver por qué eso tiene sentido. ¿Eso qué significa? Traducido, eso significa que si la matriz A es de orden n por m, entonces B tiene que ser, para que esta multiplicación esté definida, tiene que ser de orden m por p. ¿Okay? Entonces, este número de columnas de A tiene que coincidir con el número de filas de B. Por eso acá M y M. ¿Okay? Y la nueva matriz va a tener, ¿por qué? Porque la nueva matriz que va a resultar va a ser de orden n
por P. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿por qué? Porque el elemento IJésimo de la matriz AB está dado por el producto interno de la fila Iésima de A por la Jésima columna de B. ¿Eso qué significa? Que tomemos una matriz como esta. Sencillo. Esto tiene orden n por m. O sea, n filas, m columnas. Y tenemos la matriz m por p. Entonces esta tiene m filas, p columnas. Entonces, ¿cómo vamos a tenerlo? Entonces vamos a tener la iésima fila de esa matriz. Va a estar dado por una forma general de la siguiente forma. Esta es la fila. Y esta va a ser la jésima columna de B. Entonces lo que uno hace para obtener el elemento IJ es multiplicar este elemento por este elemento, después sumarle este elemento por este elemento se multiplica por este elemento y así sucesivamente hasta el último elemento y se suma todo eso. Eso se llama producto, esa operación se llama producto interno. ¿Es lo que significa entonces? Que vamos a hacer esto por esto, esto por esto, esto por esto y así sucesivamente. Lo sumamos y obtenemos esa suma. Hagamos un ejemplo rápido, digamos, para que se note. Entonces, si uno tiene esta matriz, fíjense que esto tiene dos filas, 3 columnas. Esto tiene 3 filas, 4 columnas. Entonces, fíjense que este elemento que está acá es el resultado de multiplicar esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Lo veamos rápidamente. Entonces, ¿qué nos da? Nos da 2 por 0, menos 1 por menos 1, 0 por 3, entonces eso me da 0, 1, 0, y eso me da 1, que es el elemento que está aquí. Seguimos sucesivamente, y entonces eso nos va a ir dando también 2, 1, menos 1, 2, 0, 0, entonces me da 2 menos 2 más 0, 0, que es el elemento que está aquí. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, por último, digamos lo que les decía recién, entonces esto es de orden 2 por 3, esto es de orden 3 por 4, entonces fíjense que la matriz resultante, después de hacer todas las operaciones, es de orden 2, que es igual al número de filas de la matriz que está a la izquierda, y 4 columnas, que es igual a las columnas de la matriz de la derecha. Entonces, ese tipo de cosas sí las tienen que tener en claro. ¿Cuáles son las propiedades de la multiplicación matricial que la vamos a utilizar a lo largo de toda la clase para todas las demostraciones de las diferentes metodologías que vamos a estudiar? Miren, principal, algo muy sencillo. Esto es distributivo. O sea, nosotros tenemos de todas escalares alfa más beta, lo multiplicamos y es distributivo con una matriz. Después también tenemos alfa, también por ejemplo tenemos una matriz una sumatoria, también es distributivo. Después tenemos alfa, beta multiplicado acá, lo podemos agrupar como querramos, no hay ningún problema. También en términos de, por ejemplo, multiplicar primero esta matriz y agruparlo como querramos, hay que tener cuidado nomás. Acá, por ejemplo, también eso es un poquito obvio con lo que vimos recién, que A más B es igual a B más A. También A más B más C, también lo podemos agrupar como querramos. También se puede hacer lo mismo con la multiplicación, siempre y cuando claramente cada una de las multiplicaciones entre las matrices esté bien definida. Por lo que dijimos recién, tienen que estar definidas y a veces eso se llama conformables para la multiplicación. También esto sí es conformable, si las columnas y filas de cada una de las matrices son las correctas, entonces esto también está definido. Esto es idéntico también, siempre de nuevo, que cada una de estas multiplicaciones esté definida. ¿Por qué la matriz de identidad es interesante? Porque la matriz de identidad, si la pre-multiplicamos por A o la post-multiplicamos por A, o sea, si la pre-multiplicamos por I o la post-multiplicamos por I, obtenemos la misma matriz A. Eso se puede demostrar, no es muy complicado, pero es sencillamente para que sepan de que vamos a utilizar permanentemente esa propiedad. Después, lógicamente, si tenemos la matriz de ceros, esto es una matriz de ceros, y le sumamos una matriz de ceros a A, le sumamos las ceros. O a 0 le multiplicamos A, le sumamos A, entonces tenemos A de nuevo.
Eso es un poquito lógico. También, o lógicamente, A puede ser restada por sí misma y eso obtenemos una matriz A. Eso es muy parecido. Esto es una matriz de ceros, perdón. Esto es parecido a como en los escalares, pero hay que tener siempre en cuenta que estas letras mayúsculas están indicando matrices y no números, no escalares, sino matrices. Lo mismo pasa con la matriz 0, actúa de una forma similar nada más, al producto con escalares. Entonces vemos que si postmultiplicamos a A o premultiplicamos a A por 0, lo que obtenemos es la matriz de ceros. En general, muy raras excepciones, no podemos decir que A por B es igual a B por A. En general, esto nunca va a ser cierto. Hay que tener mucho cuidado. Hay en casos muy específicos, esto va a ser cierto, pero en general esto no va a ser cierto. Entonces, acá, en el caso de las matrices, no se cumple la propiedad que hay con escalares de que el orden de los factores no altera el producto. En este caso, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Incluso si esto está definido. Porque acuérdense, por la definición de la multiplicación de matrices, estas matrices tienen que tener ciertas condiciones respecto de sus filas y columnas para poderlas multiplicar. Pero incluso si AB y BA están definidas, esto en general van a ser productos diferentes. Excepto en casos muy particulares. Pero en general esto va a ser cierto. Digamos, entonces, suponiendo que esto es cierto y esto es cierto, entonces la multiplicación está definida. Entonces, esto está definido únicamente si n es igual a p. O sea, si n, esto que tengo acá, es igual a p. O sea, si el número de filas acá, porque básicamente estamos cambiando el orden de la multiplicación. Entonces, si este es m por b y este es m por n, entonces a y b y ba están ambas definidas, pero en general no van a ser iguales. Hay que tener cuidado. La transposición también es una operación sencilla, pero que también la vamos a utilizar mucho. Eso significa que A es de orden n por n, entonces A' es igual a AT. Esto es un tema de preferencia. Hay gente que lo prefiere denotar con una prima. A otra gente prefiere denotarlo con una T, para denotar que es transpuesta. Yo personalmente prefiero esta notación, pero si utilizan esta notación no hay ningún inconveniente, también se puede. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, esto resulta de intercambiar las filas por las columnas de A. O sea, un ejemplo fácil, digamos, no vamos a entrar en detalles. Tenemos una matriz, por ejemplo, así, no hace falta que sea cuadrada, puede ser rectangular. Entonces tenemos 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, y la transpuesta es algo como esto. Básicamente, esta que es fila se vuelve columna, esta que es fila se vuelve columna, y listo. Esta es la transpuesta de esta matriz. Entonces, lo que sí vamos a utilizar mucho son las propiedades de la transposición. O sea, un poco lógico, digamos, la primera. Si transponemos a la misma matriz dos veces, obtenemos la matriz inicial. Después, si hacemos la transposición, por ejemplo, de un escalar, nos da ese mismo escalar, porque el escalar no forma parte de la matriz y así hagamos la transposición, está en cada uno de los elementos y lo podemos sacar como un factor común. Entonces, esto es importante de que esa propiedad de transposición afecta a la matriz, pero no afecta a los escalares. Al mismo tiempo, digamos, es distributiva en la suma. En la suma es lo mismo, digamos, escribir esto. También tenemos, por ejemplo, de que AB transpuesta. Entonces, por ejemplo, esta B que está a la derecha pasa a la izquierda y esta A pasa a la izquierda de acá. Entonces nos queda B transpuesta a transpuesta. Entonces es importante tener en claro eso. Y así va a pasar también si tenemos A, B, C, D, E. Entonces la matriz que está en el extremo derecho pasa al extremo izquierdo. Dado un vector X de orden n por 1, esto lo vamos a utilizar mucho, entonces transponemos, ¿ok? Porque entonces si esto es un vector de orden n por 1, entonces eso tiene n elementos, entonces esto es como un vector, esto es un vector columna, entonces esto se vuelve un vector fila, si lo transponemos. Si ese vector fila lo multiplicamos por el columna, obtenemos una sumatoria de los elementos al cuadrado. Esta propiedad la vamos a estar utilizando mucho más adelante.
La traza, esto también lo vamos a utilizar un par de veces para un par de demostraciones. La traza de una matriz cuadrada tiene que ser una matriz cuadrada de orden n por n. La traza de A es la suma de todos sus elementos diagonales. Una cosa sencilla, o sea, uno toma A y I, porque recuerden que eso es lo que está denotando la diagonal principal. Entonces está en la primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna y así sucesivamente. Entonces esto denota a la suma de los elementos diagonales de esa matriz. ¿Cuáles son las propiedades de la traza? Eso es lo que más importante vamos a utilizar más adelante para algunas demostraciones. Primero en principal, la traza de la identidad es igual a n. Esto es un poco lógico, si uno lo escribe, digamos, se da cuenta de que eso básicamente es sumar n veces 1, entonces nos da un n, es un poco lógico. Después tenemos la traza de A transpuesta, entonces lógicamente como los elementos de la diagonal principal de la transpuesta y de A son los mismos, entonces esto es igual, esto es lógico. Después también tenemos que no es tan obvio, pero si uno hace el ejercicio sale, que la traza de A más B es igual a la traza de A más la traza de B. Y por último, de que si tenemos la traza de alfa por A, entonces eso es alfa por la traza de A. Y finalmente, si esto está definido claramente, entonces sí tenemos que la traza de AB es igual a la traza de B por A, siempre y cuando ambos productos estén bien definidos. La inversa, que también va a ser muy importante, que la vamos a utilizar a lo largo de esta clase, es una matriz cuadrada de orden n por n, o sea que se denota normalmente con a a la menos 1, no 1 sobre a, eso es equivocado. ¿Eso qué significa? Eso significa que a a la menos 1 por a es lo mismo que hablar de a a la a menos 1 es igual a la matriz de identidad. ¿Eso qué significa? Que si premultiplicamos o posmultiplicamos la matriz A por su propia inversa, eso nos da la matriz de identidad y ya hemos visto cuáles son las propiedades de la matriz de identidad y por eso va a ser muy importante. Entonces, si la matriz A a la menos 1 existe, porque hay veces que no puede no existir, digamos, puede que esta matriz no exista, entonces se dice que A es invertible o no singular. ¿Okay? Si no existe, porque eso también es posible que no exista esa matriz en la invertida, se dice que no existe, que no existe y se dice entonces que A es no invertible o se dice que es una matriz singular. Singular en el sentido de que es singular porque no existe. ¿Cuáles son las propiedades de la inversa? Son varias. Por ejemplo, si la A-1 existe, entonces es una única matriz, entonces no es que haya muchas posibilidades respecto de una inversa, no es que haya muchas inversas, existe una sola que cumple con las propiedades de la inversa de una matriz. La siguiente propiedad es que si tomamos la inversa, ¿okay?, de alfa multiplicado por A, entonces este menos 1 se vuelve de cierta forma distributivo y básicamente lo que hacemos es a este alfa lo ponemos 1 dividido en alfa y nos queda multiplicado por la matriz A a la menos 1. Al mismo tiempo, si queremos tomar la inversa de un producto de dos matrices, suponiendo que ese producto es conformable, entonces tenemos que nos queda B a la menos 1, o sea, B a la menos 1 pasa a la izquierda y el A a la menos 1 queda a la derecha. O sea, se queda esto invertido, o sea, B queda a la izquierda, A queda a la derecha, cada uno invertido respectivamente. En cambio, también si tenemos A transpuesta a la menos 1, nos queda, esto lo podemos rotar. Entonces, A transpuesta a la menos 1 es lo mismo que tomar A a la menos 1 transpuesta. Después de eso que tenemos, este es un concepto un poquito más sofisticado, pero va a ser fundamental. Si tenemos x1, x2, y fíjense que esto es sombreado, ¿no? son vectores, cada uno es un vector, es un conjunto de r vectores de orden n por 1, o sea, son todos vectores columna. Entonces, básicamente, fíjense que esto se podría ver tranquilamente como una matriz, o sea, donde estamos poniendo una columna, un vector columna, otro vector columna, así hasta el final, hasta r vectores columna, son vectores linealmente, se dice, independientes, y solo si queremos hacer esta operación, donde básicamente lo que estamos haciendo es lo que se dice una combinación lineal de los vectores,
y hacemos que esa combinación lineal sea igual a un vector de ceros, entonces eso sí o sí implica que todos los alfas son ceros, porque esa es la solución más lógica. Digamos que hacemos que cada uno de estos alfa 1 hasta alfa r, que son todos escalares, si hacemos eso cero, evidentemente esto tiene que ser cero. Pero la idea de un vector linealmente independiente es que esa es la única posibilidad para que eso sea cierto, de que todos y cada uno de los vectores tienen que ser ceros, que a todos y cada uno de estos escalares tienen que ser cero para que esto sea cierto. ¿Hay alguna otra posibilidad? O sea, si hay alguna otra combinación de alfas que resulten que esto sea cierto, entonces se dice que esto es linealmente dependiente. En vez de independiente, dependiente. Decir que estos son linealmente dependientes equivale a decir que al menos un vector del grupo, porque esa es la clave, puede ser escrito con una combinación lineal de los otros. No se puede probar, no lo vamos a probar acá. Pero básicamente significa que alguno de estos vectores, yo le puedo hacer una combinación de alfas y obtener uno de ellos. La idea de un vector linealmente independiente es que eso no es posible. Yo no puedo escribir a ninguno de los vectores que componen esto como una combinación lineal de los otros vectores. Por eso se dicen linealmente independientes. Rango. Vamos a hablar del rango cuando tengamos una matriz de orden n por m, fíjense que no necesariamente es cuadrada. El rango de esa matriz, normalmente se denota con rango A, es el máximo número de columnas linealmente independientes de A. Máximo número de columnas linealmente independientes de A. Si A es una matriz de orden n por m, fíjense que m siempre es el número de columnas, y el rango de A es exactamente m, entonces se dice que A tiene rango completo por columnas. Eso va a ser muy importante. Propiedades del rango. Cosas un poquito lógicas. El rango de A transpuesta es igual al rango de A. Si A es de orden n por k, entonces el rango de A va a ser igual al mínimo entre n y k. Eso es lo que significa. Sencillamente que no podemos tener una matriz, por ejemplo, de orden 3 por 2 y que tenga rango 4. Eso no es posible, digamos. Y el rango siempre va a ser menor o igual a alguno de estos dos números. Eso es lo que está diciendo eso, no es una cosa muy complicada. Y por último, y esta es la propiedad más importante, si tenemos una matriz cuadrada, de orden K por K, y el rango es exactamente K, entonces A es invertible. Eso sí va a ser una propiedad súper importante. Entonces, ¿qué es lo que se dice entonces? Que si A tiene rango completo, entonces es invertible. Es importante porque eso significa que existe alguna matriz A a la menos 1. Si es menor o igual a K, menor a K, no igual, si es menor a K, entonces no invertible, o sea, es una matriz singular. Entonces eso va a ser fundamental más adelante. Forma cuadrática, esta forma va a aparecer en forma sucesiva en varias ocasiones. Sea una matriz A cuadrada, ahí tengo un typo, es cuadrada, de orden n por n y simétrica. Simétrica, eso es lo que recuerden, que eso significa que la A transpuesta es igual a A, es simétrica. Entonces, la forma cuadrática asociada a la matriz A está dada por esta expresión. Entonces, si tenemos una matriz A cuadrada y simétrica, podemos escribir lo siguiente. Esta es la forma cuadrática, se dice asociada a la matriz A. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá, entonces, X, estas X son como si fueran unas X que son variables aleatorias pueden ser, o variables de una función, no interesa, pero son variables. En cambio, nosotros tenemos elementos constantes que están adentro de A. Entonces, fíjense que es lo que me está diciendo eso, que la forma cuadrática asociada es la suma de cada una de estas variables al cuadrado por los elementos de la diagonal principal, y los elementos por fuera de la diagonal principal son multiplicaciones de cada una de las variables con otras variables que no sean, no sean las mismas. ¿Okay? Porque por eso me da x acá al cuadrado y acá me da x por j. xy por xj. Se dice que una matriz es positiva definida si la matriz A
¿ok? Que es una matriz simétrica, o sea, es cuadrada y simétrica, si esta forma cuadrática es estrictamente mayor a 0 para todo x, para todos los valores de los que yo les dé a ese x, excepto, obviamente, para x igual a 0. Si yo hago x, los x igual a 0, esto igual tiene que ser sí o sí 0. La idea de la matriz positiva definida es que para todos los otros valores que no sean ese vector x igual a 0, esto es estrictamente mayor a 0. En cambio, positiva semidefinida, esta es positiva definida, positiva semidefinida, si la matriz esa A cuadrada y simétrica es lo mismo, pero para todo cualquiera X, tenemos que esto es mayor o igual a 0. O sea, hay algún otro X tal que esto también puede ser igual a 0. ¿Mm? ¿Cuáles son las propiedades de estas matrices? Eso va a ser lo más importante. Una matriz positiva definida tiene elementos diagonales estrictamente positivos. La semidefinida tiene elementos diagonales no negativos, o sea, mayor o igual a 0. Si A es positiva definida, entonces A a la menos 1 existe. Eso va a ser una de las tantas propiedades que sí nos va a importar. Eso es el rango completo, positiva definida, ese tipo de cosas. Entonces son condiciones para garantizar que ese A a la menos 1 existe. La inversa de la matriz. Si X es de orden n por k, ¿ok? Entonces si hacemos la siguiente operación, o sea, X transpuesta a X, que esto va a ser cuadrado, pruébenlo, y X por X transpuesta, que también va a ser cuadrado, son positivas semidefinidas. Eso también lo vamos a utilizar mucho. Si X y el rango de X también es K, entonces esa es positiva definida. O sea, estamos diciendo entonces que tenemos esto y esto tiene rango completo, entonces es positiva definida y no singular. O sea, significa que también existe X a la menos 1. Un tipo de matriz especial que también vamos a utilizar se llaman matrices idempotentes. ¿Qué son las matrices idempotentes? Sea una matriz A, ¿okay? Una matriz A de orden n por n, o sea, es una matriz cuadrada, pero que no solamente es cuadrada, sino además simétrica. O sea, tiene que ser una matriz cuadrada y simétrica. Entonces se dice que A es una matriz idempotente si y solo si esa matriz, si la multiplicamos por sí misma, nos da exactamente esa misma matriz. Eso es la definición de una matriz idempotente y la vamos a necesitar para algunas demostraciones de econometría con álgebra matricial. Y lo importante no es solamente saber la definición, sino además saber las propiedades de este tipo de matrices. No vamos a hablar de demasiadas propiedades, sino en dos que nos van a servir mucho. El primero en principal es esto de que el rango de A es igual a la traza de A, obviamente de nuevo, si la matriz es idempotente. Y lo segundo es que A es positiva semidefinida. Y obviamente tiene exactamente todas las propiedades de una matriz positiva semidefinida. ¿Okay? Positiva semidefinida. Si X es de orden n por k, tal que el rango de X es igual a k, o sea, tiene rango completo, se define una matriz P de la siguiente forma. Ya vamos a ver, eso se llama una matriz proyección, por eso la P. La otra matriz asociada es la matriz M, que es la matriz identidad de orden n menos esta matriz, o sea, la matriz P y menos P. Entonces, por ejemplo, estas dos matrices son matrices simétricas, idempotentes y que tienen rango completo. Por eso es importante estas dos matrices. Y este tipo de matrices la vamos a utilizar bastante más adelante. Ahora veamos el tema de diferenciación, que esto os suena un poquito raro, tienen que hacer un esfuerzo para entenderlo. Pero tomemos a un vector columna n por 1 y la función lineal definida de la siguiente forma. Tenemos a transpuesta
entonces nos queda una vector, o sea, como esto es un vector fila, entonces esto es un vector columna multiplicado por el vector de variables x, ¿ok? Entonces, para todos los vectores x, n por 1, ¿ok? Fíjense que esto es A transpuesta x y esto es de orden n por 1 precisamente para que esta multiplicación esté definida. Entonces tenemos, por ejemplo, que si queremos tomar esta función lineal, y la queremos derivar respecto de los vectores, esto se puede hacer de una forma abreviada, lo que vamos a tener es la matriz A transpuesta. Es una forma muy abreviada de diferenciar funciones en forma matricial o en forma vectorial, como lo quieran ver acá. Y A de orden n por n es simétrica, se define su forma cuadrática de la siguiente forma, que ya la acabamos de ver, era esta, que es esa sumatoria que teníamos recién. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la derivada de g respecto a x. Fíjense que x está x transpuesta acá a la izquierda y x acá a derecha sin transponerla. Eso es igual, y se puede probar que esto efectivamente es cierto. Dado que es una forma cuadrática, nos queda 2x transpuesta por a. Yo sé que se ve un poco raro, digamos, pero créanme que eso es cierto. Si ustedes lo quieran probar en cualquier libro de álgebra lineal y especialmente de formas cuadráticas, lo pueden encontrar a esto y a su demostración. Esperanza y varianza, porque claramente lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo en la clase es tomar valores esperados y varianzas. Entonces tenemos, por ejemplo, y de orden n por 1, eso es un vector columna, es un vector de variables aleatorias. Entonces esto es cierto. Entonces si tomamos esto, esta es la esperanza de si tomamos cada uno de los elementos que está dentro. O sea, fíjense que está transpuesto precisamente para que me quede ahora espacio. Si tomo la transpuesta de esto, esto me queda una columna, porque esto son las columnas. Si Z n por m es una matriz de variables aleatorias, ya no un vector, sino una matriz. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la esperanza de Z es igual a la esperanza de cada uno de sus elementos al interior de este. Propiedades de valor esperado. Si A m por n y B n por 1 son ambos no aleatorios, no son variables aleatorias, entonces podemos escribir lo siguiente, o sea, y si es variable aleatoria, entonces podemos sacar acá todo eso para afuera, A para afuera y B por afuera. Entonces lo que nos interesa es realmente tomar la esperanza de y, que ya lo vimos recién, es un vector de variables aleatorias. También, si tenemos dos matrices, ambos no aleatorias, también tenemos la siguiente propiedad, que no es muy complicada de pensar. Básicamente lo que nos vamos a quedar es con lo no aleatorio por fuera y las esperanzas de Z, que es al final del día la esperanza de cada uno de sus elementos, con las matrices por fuera que son no aleatorias. La matriz varianzas covarianzas, esto también va a aparecer mucho. Si y es un vector de variables aleatorias, entonces la matriz de varianzas covarianzas se define de la siguiente forma. Esta es la forma. Entonces, esto es la varianza, covarianza, 2, 1, varianza. Entonces, fíjense que las varianzas de cada una de las variables están en la diagonal principal. O sea, entonces esto es y1, la varianza de y1, la varianza de y2, la varianza de yn. Y estas son las covarianzas. Entonces, esta es la covarianza de x1 con x2, de y1 con y2, hasta la covarianza de y1 con yn. Entonces, tenemos acá varianza de cada una de ellas y cada una de las covarianzas. Entonces, por eso se llama matriz de varianza-covarianzas. Y como las covarianzas son iguales, la covarianza de y con yj es lo mismo que hablar de la covarianza de yj con yi. Entonces, esta matriz de varianza-covarianza, dada esta propiedad de covarianzas, es simétrica por definición.
¿Cuáles son las propiedades de esta matriz? Que eso va a ser súper importante. Si A n por 1 es un vector no aleatorio, entonces la varianza de A transpuesta por Y es igual a A transpuesta varianza aquí, adentro, la matriz de varianza, covarianza, pues multiplicada por A. Y eso es mayor o igual a 0, porque tiene que ser de varianza. La varianza de A de esto es mayor o igual a estrictamente mayor a 0 para toda A diferente a 0, entonces la varianza, esta matriz de varianza covarianza es positiva definida. Y esta es otra forma en la que también se puede definir sin ningún problema la matriz de varianzas covarianzas. Esta expresión la vamos a utilizar algunas veces porque nos va a resultar útil por las propiedades de los estimadores. Si los elementos de Y no se correlacionan, o sea, no hay correlación, entonces la varianza de Y es una matriz claramente diagonal, ¿cierto? Y si además, o sea, porque claro, todo lo que está por fuera de la diagonal, que son las covarianzas, son ceros, entonces me queda solamente la matriz con las varianzas en la diagonal principal. Pero si además suponemos que cada una de las variables aleatorias tiene la misma varianza, para cada una de las variables que componen el vector de variables aleatorias, desde 1 hasta n, entonces nos queda esta expresión que la vamos a usar varias veces. Entonces no tiene nada por fuera de la diagonal principal, o sea, tiene ceros, no nada, son todos ceros. Pero además, si le saco factor común, este sigma cuadrado, lo saco para acá. Entonces ya lo tengo aquí, y lo que me queda acá adentro es al final del día una matriz de orden, una matriz identidad de orden n por n, y por eso la IN acá. Vamos viendo algunas otras propiedades. Si A es de orden n por n, es una matriz no aleatoria de nuevo, y Bn por 1 es un vector no aleatorio, entonces, si tomamos la varianza de esto, la varianza de B, que es una matriz no aleatoria, un vector no aleatorio, entonces la varianza de un vector no aleatorio, eso es 0, entonces eso se va, por eso no aparece B aquí. Pero en cambio, el multiplicar a por Y, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A varianza Y A transpuesta. Eso lo vamos a utilizar muchas veces.